Muy buenas noches, hermanos, que Dios bendiga. Continúo con esta serie de oraciones acerca de fe para los hermanos que tienen poca oración, que por razones obvias de la cuarentena no podemos reunirnos en reuniones públicas. Entonces, voy a ir rápidamente para que no se haga largo el video, ¿no es cierto? En primer lugar, estamos hablando de la fe. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. O sea que la fe nos viene cuando escuchamos la palabra de Dios, y específicamente que habla de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, cuando escuchamos hablar acerca de Jesús, que sería el Evangelio, entonces ahí el Espíritu Santo deposita en nuestros corazones fe. Y dice en el capítulo 12 de Mateo, San Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando se nos predica la palabra y el predicador, guiado por el Espíritu Santo, apunta la palabra hacia el corazón para que haya una certeza, para que haya un descanso, una confianza. Por eso, parte de la palabra de Dios, la invitación de Jesús es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, la fe, por un lado, es como ir a Jesús y descansar en Él, echar todas las cargas, todas las preocupaciones, todas las ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ahí, en ese reposo, en ese descanso, comienza en el corazón la fe. Y dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4:13, creí, por lo cual hablé. Conforme a lo que está escrito, nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Es decir, que acá está diciendo el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que cuando uno cree, automáticamente va a hablar. Lo que pasa es que, como dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la predicación no es tan eficiente o no nos llega de una manera que inunda nuestro corazón, entonces no hay suficiente espacio en el corazón para animarse a decir, bueno, esto es así. Por ejemplo, cuando escuchamos la palabra de Dios, dice Jesús: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió Él nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso dice el profeta Isaías en el capítulo 53 acerca de Jesús. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces esa palabra es totalmente cierta. Es más, en la carta de Colosenses capítulo 2, verso 14, dice que Dios en Cristo anuló toda acta, todo decreto que nos era contrario. En Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición por nosotros. Entonces, en teoría, todo esto tendría que verificarse en nosotros, que somos redimidos, que somos sanados, que somos justificados, perdonados. Pero el corazón del ser humano es tardo para creer, es tardo para llenarse de esa fe. Entonces, pero nos dice un principio: creí, por lo cual hablé. Cuando el corazón se llena de fe, entonces la persona puede hablar, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted puede decir, tengo una hernia. Bueno, y dígame, esa hernia, usted va y dice, señor o doctor, necesito que me saque esta hernia. Y usted le cree al doctor. Bueno, ¿cuánto más si vamos a Jesús? Y no estoy diciendo que no vaya un médico, no estoy diciendo que no vaya un doctor, no estoy diciendo que no trate de sus dolencias físicas ir al facultativo, el médico. Pero el Señor puede hacer cosas extraordinarias por la cruz de Cristo, por el sufrimiento de Cristo. Y Él puede arrancar esa hernia sin que haya una mano humana, ¿no es cierto? Solamente por el Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Entonces, por eso cuando el Espíritu Santo nos convenza dentro de esa justicia de Dios, que Dios es capaz, ¿no es cierto? Y de pecado, entonces, pecado por cuanto uno no cree, la duda, entonces uno le pide: Señor Jesús, te pido perdón por dudar. Y ahora me voy a determinar a creer en tu palabra, conforme a lo que está escrito. Lo que está escrito dice así. Entonces yo voy a hablar como lo que está escrito. Entonces usted, hermana, empieza a creer y empieza a decir con su boca, aunque todavía no suceda eso, porque usted empieza a confiar en el Señor, empieza a creer sin dudar, y entonces empieza a hablar de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces creí con el corazón, por lo cual hablé. Cuando una persona tiene una fe sincera, cuando el corazón se llena de fe, entonces la persona empieza a hablar, empieza a decir. Por ejemplo, nosotros que hace años que estamos en el camino del Señor, decimos que estamos justificados en Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en ese mismo pasaje dice, en el versículo 9, mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
Por eso es que nosotros, queridos hermanos, no estamos esperando al anticristo. Nosotros estamos esperando a Cristo, quien va a venir de los cielos a llevarnos, a arrebatarnos de su presencia, para que el día del Señor, la gran tribulación que viene sobre este mundo, los que son tenidos por dignos de escapar de estas cosas porque viven por la fe. Porque como dice en el mismo capítulo, misma carta de Corintios 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Es decir, una vez que empezamos a creerle a Dios su palabra, vivimos esa palabra, nuestro corazón se llena de esa palabra y nos mantenemos firmes y sin fluctuar, hermano. Muy bien, hermano, entonces este mensaje yo quisiera que usted me acompañara y si a usted pudiese acompañarme en el sentido de ponerse de acuerdo conmigo para decir, Señor, yo quiero que me des esa fe. Yo quiero que me des esa fe, pero sin dudar, como dice Santiago. No una persona que es como la onda de la mar, sino una persona firme, que se apoya en la palabra verdadera del Señor. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, que el nombre de Jesús sea puesto en alto. Señor, en esta noche que estoy compartiendo tu palabra, te ruego, Padre, por todos aquellos que ven este video, que tú le estés tocando sus corazones, confirmándoles que tu palabra es verdad, Señor. Y Señor, que Señor, si nosotros perseveramos y no dejamos que el diablo arrebate la semilla de tu palabra, Señor, va a ocurrir lo que dice tu palabra. Porque tu palabra dice que no volverá a ti vacía, sino que hará aquello por lo cual tú le has enviado, Señor. Y Señor, en esta noche tú estás enviando una palabra de fe, de sanidad, de perdón, de justificación, de liberación, Padre. Yo bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, a todos los que están viendo este video, a todos los que están escuchando esta palabra, en el nombre de Jesús y solamente para tu gloria. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa que usted quiera comunicarse, ya sabe. Dios